cómo la podemos dividir. La podemos dividir en tres áreas. Una, que es la patología de tipo línea. Vamos a ver qué cosa es eso. La patología que tiene que ver con los trastornos hemorrágicos y neoplasias. Entonces son tres puntos que vamos a dividir. Vamos a tocar uno por uno. Anemia. ¿Qué cosa es anemia? Concepto de anemia. 15 niños. ¿Qué dice? ¿Qué es anemia? Concepto de anemia. Cuando hay disminución de la cantidad de hemoglobina por debajo, dependiendo del sexo, por debajo de 12, si es el caso de varón, se hace mujer de mujer. Ya, ahí a tu definición, tú agregar algo más. Castillo, ¿qué le faltó? Está bien el concepto. El concepto es la cantidad, la concentración de hemoglobina que hay en una persona, hombre o mujer, niño o adulto. Algo más faltó. Bueno, entonces cubren las necesidades metabólicas que necesitan. Ya, está bien. ¿Tú conoces Cusco? Sí. ¿Y cuando has ido al Cusco? ¿Cómo te has sentido? Desde el punto de vista de caminar, desde el punto de vista de correr. ¿Cómo se puede? Y en la altura, ese es el otro concepto que tenemos que tener. La cantidad de hemoglobina de un paciente o de una persona, de un ciudadano que vive en altura, no es igual que el que vive en costa. Para mí 13.5 puede ser normal, que vivo en Lima, pero para alguien que vive en Cerro de Paz o en el Cusco, no. 13.5 ya es anemia. Entonces tenemos que agregar al concepto que nos dio Su el concepto de altitud sobre el nivel del mar. ¿Okay? En medicina no hay nada numérico absoluto. En medicina los números nos sirven para tener un concepto relativo, un concepto de rangos. No podemos tener absoluto. En medicina no puede ser 13.5 y si es 13.4 ya no es así en medicina. Simplemente estos valores son referenciales. ¿Ok? Son referenciales. ¿Cómo clasificamos las anemias? Entonces tenemos el concepto anemia, disminución de hemoglobina para el requerimiento de ese paciente, niño, adulto, hombre, mujer, de la sierra, de la costa, etc. Ya tenemos el concepto. ¿Cómo es que podemos clasificar? Las anemias se clasifican en tres grupos. Uno, cuando se trata de hemorragia, se perdió sangre. Dos, cuando hay una mayor destrucción. Y tres, cuando la fabricación del glóbulo rojo, la eritropoiesis, está disminuyendo. Entonces, uno, la fábrica no funciona bien. Dos, la fábrica funciona bien pero se destruye por alguna razón. O tres, porque hubo una pérdida de sangre con fábrica buena y destrucción buena. ¿Está claro? Entonces, conceptualmente tenemos esos tres grupos. Vamos a ver hemorragia. Cuando es por pérdida de sangre, es fácil, podemos decir aguda o crónica. Ojo, la palabra agudo y crónico en medicina tiene diferentes concepciones. Cuando hablamos de hemorragia, agudo quiere decir minutos, horas. Crónico quiere decir semanas, meses. Pero cuando hablamos de leucemia, que vamos a ver ahora, después, agudo no es días, horas, ni crónico es meses. El concepto es diferente. ¿Está claro? Entonces tengamos ahorita ese concepto. La palabra agudo y crónico en medicina no siempre significa lo mismo, no siempre significa tiempo. En este caso de hemorragia sí significa tiempo. Agudo, una hemorragia minutos, horas, y crónico, una hemorragia de semanas, meses. El sinónimo de la hemorragia crónica, de la anemia crónica, o hemorragia crónica, es anemia ferropénica hipocrónica. Anemia ferropénica hipocrónica. ¿Ok? Vamos a ver esto. Este es un trotis de sangre periférica. Cuando decimos sangre periférica, nos referimos a que, entonces nos preguntamos, debe haber una sangre que no es periférica, debe haber una sangre que es central, y es así. La sangre periférica es la que está en nuestras venas, nuestras arterias, la que circula.
Y esa sangre, cuando vamos al laboratorio y nos pinchan para hacernos un análisis, esa es sangre periférica. Si nos cortamos, esa es sangre periférica. Y la sangre central, ¿dónde estará? La sangre central está en la médula ósea, que es donde se va a fabricar la sangre. ¿Ok? Entonces, si hacemos nosotros un frotis, un hemograma, eso es lo que se ve en un hemograma normal. ¿Qué reconocemos ahí? Marino, ¿qué reconocemos? ¿Qué es esto? Este laborino, ¿qué es? ¿Qué? Los glóbulos rojos, sinónimo, hematíes, sinónimo de eritrocito, ¿correcto? ¿Y qué características tienen estos glóbulos rojos? Son normales. ¿Qué características tienen? Tienen una forma bicóncava, ¿correcto? Si yo lo veo de frente, va a ser más o menos algo esférico. Pero si yo lo veo de costado, va a ser así, bicóncavo. ¿Ok? ¿Y por qué? A ver, buen niño, ¿por qué? Para cargar el oxígeno. Para cargar, pero para cargar más bien debería ser más gordita la célula. Cuanto más gordita carga más. Y si es bicóncava, va a cargar menos. ¿Por qué? ¿Hacia dónde tiene que llegar el eritrocito? A los vasos más chiquitos. Y no puede romper. Entonces, si es gordita la célula, se atraca. Entonces, para que pueda pasar, tiene que adoptar su forma más longilínea, que es la forma bicóncava. Entonces, por eso es bicóncavo. Número uno. Número dos, el hematíe necesita llevar hemoglobina. ¿Qué notas ahí en esa lámina? Comparado con este linfocito. Este hematíe con este linfocito. Desde el punto de vista de estructura, ¿qué notas? ¿Qué diferencia? Ya, más grande el linfocito, el hematíe más chico. ¿Qué otra cosa? El color. El color. ¿Y esto de acá qué cosa es el linfocito? Son núcleos. ¿No? El núcleo. ¿Y acá no hay? Ay, no. ¿Por qué? El hematíe maduro que circula, que cumple la función de llevar la hemoglobina, no tiene núcleo. Pierde el núcleo para que el volumen de la célula esté ocupada por mayor volumen de hemoglobina. Entonces, ese es el hematíe maduro. ¿Ok? ¿Qué otra cosa tenemos que ver acá? Si vemos una cosa, la parte central es media clara. ¿Y eso a qué se debe? ¿A qué se debe que es más claro? ¿Por qué no es tan rosado y rojo como la parte periférica? Hilera, ¿qué dice? A la forma bicóncava. A la forma bicóncava. Si yo tengo que las dos membranas se están juntando y lo voy a ver así, no voy a ver el color. En cambio, en la periferia está más fuerte. ¿Está claro? Por eso es así. Pero ojo, el hematíe normal no debe tener esta área clara mayor del 30% del diámetro del hematíe. ¿Está claro? Entonces, esta área clara del centro no debe ser mayor del tercio, no debe ser mayor del 30% del diámetro total del hematíe. Eso me indica que es un hematíe normal. Quiere decir que vamos a ver hematíes que tienen mayor área clara, ya veremos después. Y acá en la sangre periférica vemos sede blanca, linfocitos, neutrófilos, plaquetas y los hematíes. ¿Está claro? Eso es lo normal. Entonces tengamos ese concepto. ¿Preguntas de lo normal? En cambio, cuando hay una anemia ferropénica hipocrómica, ¿qué significa ferropénico? ¿Qué significa? Disminución, hipocrómico, disminución del color. Entonces es una anemia con disminución de fierro y con un color más claro. Y esto lo vemos aquí en sangre periférica. ¿Qué notamos de diferencia con esta otra lámina? Con la lámina normal. Veamos bien los hematíes, sobre todo. ¿Qué notamos de diferencia? El área clara es más grande. Entonces, el área clara del centro supera el 30%. Esa es una característica
que en sangre periférica, en un hemograma, en un flotis de lámina, podemos diagnosticarlo. Veo esto y digo, sin saber su hemoglobina, sin saber su hematocrito, veo esto y digo, este paciente tiene anemia. Y tiene anemia de tipo hipoclórico. Simplemente viendo ese detalle. ¿Está claro? Porque las otras anemias nos van a dar otras características de los hematíes que vamos a ver después. ¿Ok? Entonces, primer concepto. En una lámina de sangre periférica podemos hacer el diagnóstico de anemia sin necesidad de hemoglobina o hematocrito por las características del hematíe. En este caso corresponde a una anemia ferropénica hipoclórica. Si no se entendió, preguntas. Ojo. Las anemias hemolíticas ya también, ¿cuáles son? Las anemias hemolíticas son aquellas en las que se destruye más de la cuenta los glóbulos rojos. Normalmente los glóbulos rojos se destruyen ¿en dónde? En el revés del vaso, fundamentalmente. ¿Ok? Entonces, el glóbulo rojo tiene un tiempo de vida y ese tiempo de vida usualmente es de 3 a 4 meses, más o menos, en promedio de vida. ¿Qué pasa si una persona por alguna razón comienza a destruir más? Entonces, el glóbulo rojo no va a vivir 3-4 meses, se va a cortar el tiempo de vida del glóbulo rojo, va a vivir 60 días, 50 días, depende. ¿Ok? Y si se destruye, si una célula se destruye, ¿qué va a pasar? Vamos a ver pedacitos de lo que se destruye, de lo que se rompe. ¿Ok? Porque no es una lisis normal, esto es una lisis acelerada. Entonces, ¿qué vamos a ver? Las anemias hemolíticas, lisis, destrucción, ruptura, son anemias en las que vamos a encontrar, por alguna razón, una destrucción acelerada. Los hematíes no van a vivir los 3-4 meses, van a vivir menos. Número uno. Número dos, esta destrucción va a traer consigo mecanismos defensivos. El paciente se defiende. Si comenzamos a destruir más, ¿qué vamos a hacer? Fabricar más. No es un mecanismo compensador. Entonces la médula ósea comienza a trabajar más para fabricar más. Pero como fabrica más, no salen todos maduros. Van a salir muchas células jóvenes, inmaduras. Y esas células jóvenes, inmaduras, van a traer consigo que en la sangre periférica veamos estas formas inmaduras. Y las formas inmaduras de los hematíes tienen núcleo o tienen vestigios, residuos de núcleo. Y así las podemos reconocer. ¿Está claro? En médula ósea, el hematíe inmaduro tiene núcleo. Va madurando, llega un momento, el litroblasto, normoblasto, reticulocito, llega un momento en que se va a sangre periférica, pierde el núcleo para cumplir su función de madurez. ¿Cuál es? Trasladar la hemoglobina. ¿Ok? Entonces, como se acelera la producción, vamos a ver esto en la sangre periférica. Vamos a ver reticulocitos en sangre periférica, que son hematíes que tienen vestigios, residuos de núcleo. Veamos. Habíamos dicho, cuando hay ruptura, aparecen pedacitos, fragmentos de hematíes, y esos pedazos o fragmentos de hematíes se llaman esquistocitos. Los pedazos, los fragmentos. Veo una sangre periférica así, ¿voy a decir anemia hipocrómica ferropénica? No, porque estoy viendo esquistocitos. Esto es anemia hemolítica. Con sangre periférica también podemos diagnosticar por la forma. ¿Ok? Entonces, esos fragmentos, los esquistocitos, más la presencia de hematíes con vestigios nucleares, reticulocitos, me permite hacer el diagnóstico en sangre periférica de anemia hemolítica. ¿Está claro? Y está claro también el porqué. Los esquistocitos porque se rompen más de la cuenta, y los reticulocitos porque la fábrica comienza aceleradamente a tratar de compensar y salen formas jóvenes a la sangre periférica. ¿Preguntas? Ok.
Entonces, las anemias hemolíticas pueden tener su trastorno puede ser en la membrana o puede ser también en la síntesis hemoglobina. Existen dos grandes grupos, las anemias hemolíticas intracorpusculares. La palabra corpúsculo en este caso es sinónimo de hematía. Y las anemias hemolíticas extracorpusculares. ¿Okay? Las intracorpusculares, ¿qué va a pasar? Dentro del hematíe está el daño. En cambio, la extracorpuscular, por fuera del hematíe, viene el daño. En el caso de la intracorpuscular, ¿qué vamos a ver? Si se daña la membrana, vamos a tener una esclerosis. O si se daña la síntesis de hemoglobina, no va a haber hemoglobina o va a haber una hemoglobina disminuida, la talasemia. ¿Ok? Entonces, dentro del hematíe, si daño la membrana, ¿qué forma adoptará ese hematíe? A ver, vean esta lámina. ¿Qué le llama la atención en esta lámina, comparando con la sangre periférica? No tiene luz. No tiene luz. Ya no hay el halo central. Entonces, ¿qué puedo decir? Este hematíe es gordo. Este hematíe tiene la forma no bicóncava, sino de una pelota. Y sinónimo de pelota es esfera. Entonces, ¿cómo se llamará este hematíe gordo que tiene forma de pelota? Esferocito. Y lo puedo reconocer viendo en la sangre periférica. No veo el halo, no veo esa parte central clara, veo todo el hematíe rosado o rojo. Eso me indica que es esfera, que es pelota. ¿Está claro? Esto lo vamos a ver en ese tipo de anemias hemolíticas. En las anemias hemolíticas de la membrana. La membrana no va a permitir que tenga la forma de cóncava. Como que la membrana, quizás valga la expresión, permite que se chorree el hematíe y se vuelva pues así todo flácido, todo esférico. ¿Ok? Eso es en cuanto a membrana. En cuanto a talasemia, ¿qué vamos a ver? En cuanto a talasemia vamos a ver, no se forma hemoglobina o hay ausencia o disminución de la forma de hemoglobina. ¿Está claro? Entonces son los dos tipos de anemias hemolíticas intracorpusculares. Si vamos a lo extracorpuscular, por fuera, ¿cómo puedo hacer que un hematíe se rompa? Que se choque. ¿Cómo hago que una pelota se rompa? La golpeo. Igualito, si el hematíe, en lugar de pasar suavemente por la luz de los capilares, pasa y se va chocando con todo sitio, ahí en un momento que se rompe. ¿Ok? Es una forma. Y otra forma que se rompa es con algo que le ataque. Si hay anticuerpos contra partes específicas del hematíe. Entonces ahí tenemos dos formas. Una que va a estar mediada por anticuerpos. ¿Okay? La otra que va a estar chocándose por todo sitio. Y existe también si el hematíe por dentro explota. El hematíe está ahí, va bien. ¿Y qué pasa si ese hematíe explotó? No porque el vaso lo rompió, no porque el anticuerpo hubo, no porque se chocó, sino que hay algo dentro que hace que explote. Y eso es cuando hay una infección que parasita el hematíe, que vive dentro del hematíe, y ese es el paludismo. Entonces, si tenemos nosotros esta infección de este parásito, que en algún momento rompe el hematíe y se libera el paludismo, se libera el plasmodium para parasitar otros hematíes. ¿Ok? Entonces, veamos, en anemia hemolítica extracorpuscular tenemos aquella que es la anemia inmunohemolítica, que va a tener anticuerpos contra la membrana, o que por tóxicos, medicamentos o cualquier otra razón va también a tener anticuerpos que van a destruir la membrana del hematíe. Y por otro lugar tenemos
la anemia hemolítica autoinmune, en la que vamos a ver nosotros que este paciente comienza a autodestruir sus hematíes. Y vemos acá, el paludismo está parasitando el hematíe. Ese parásito rompe el hematíe y se libera todo el contenido del hematíe para la hemólisis. ¿Verdad? Entonces tenemos en hemólisis, en anemias hemolíticas tenemos dos grandes grupos. Uno que es intracorpuscular, que es porque o su membrana se altera o se altera la producción de hemoglobina y se rompe la thalassemia que hemos visto, por ejemplo, o los esferocitos. Y la otra, que es una extracorpuscular, viene un bicho de fuera, parasita el hematíe, vive dentro y después lo rompe, o anticuerpos que van a romper. ¿Está claro? Entonces, esas serían las formas de anemias hemolíticas. ¿Sí? Pasamos al tercero de las anemias. Una, porque ya no es que se rompan más, nada de eso, ni que se pierda sangre, sino que la fábrica no funciona. ¿Ok? Entonces la médula ósea no funciona, por alguna razón hay una producción alterada, y si no funciona la médula ósea se llama eritropoiesis disminuida. La eritropoiesis es la fabricación de la sangre, la fabricación de los glóbulos rojos. ¿Ok? Tenemos varios tipos. Tenemos, si se afecta la célula madre, vamos a tener una anemia aplásica. ¿Qué significa anemia aplásica? A, partícula privativa, plásico, formación, desarrollo. No se va a formar nada. La médula ósea no va a formar ningún tipo de célula. No solamente glóbulos rojos, sino las otras células, glóbulos blancos, plaquetas. No se va a formar. Esa es una forma. Y la otra forma, cuando hay trastornos de los glóbulos rojos jóvenes, de los glóbulos rojos inmaduros, que son los eritroblastos. Y si hay trastorno del eritroblasto, porque hay una síntesis alterada del DNA, ejemplo, anemia megaloblástica. Falta materia prima para que la fábrica trabaje bien, falta ácido fólico, falta vitamina B12, y es la anemia megaloblástica. Y la otra, porque hay una síntesis deficiente del núcleo, no del núcleo del hematíe, porque no lo tiene, sino del núcleo de la hemoglobina, de la partícula M. En este caso, de manera similar a la anemia ferroténica hipocrónica. ¿Ok? Entonces tenemos esto. En otras palabras, ¿por qué la fábrica no va a funcionar? Porque no tiene materia prima. No hay fierro, no hay el resto de la materia prima, vitamina B12, ácido fólico. Como no hay materia prima, no fabrica buenos hematíes. Y la otra forma, toda la fábrica está alterada. No fabrica nada, la fábrica quedó pues fracasó. Cerró la fábrica, quedó en clausura, y esa fábrica no fabrica nada, ninguna célula. ¿Ok? Vamos a ver un poco de esto. Tenemos ahí la médula ósea normal. En la médula ósea se van a